Es un gusto saludarles, alumnos y alumnas de séptimo grado, para trabajar en el contenido, el cuento y la novela. Es lengua. Estamos en la semana 6 del año 2022. Diciéndolo de otra manera, estamos en la semana 2 de la unidad 2. Hablaremos sobre lo que es el cuento y la novela. El cuento es una narración breve y en prosa de un suceso o acción ficticia que resulta interesante o significativo. Se caracteriza por contar una sola historia, cuya acción es llevada a cabo por algunos pocos personajes. Asimismo, también se caracteriza porque presenta solo una línea argumental debido a su brevedad. Otro aspecto del cuento es la importancia de la tensión narrativa. El cuento tiene que presentar una tensión que anime al lector a seguir leyendo. En este sentido, al ser textos breves, es importante captar la atención y que el ritmo de la trama no decaiga en ningún momento. Por tanto, en los cuentos no suelen abundar las descripciones, sino que la acción ocupa una posición protagonista. La novela, sin embargo, es una narración extensa en prosa de carácter ficticio, pero puede estar inspirada en hechos reales. Puede presentar varias historias simultáneas, tal como sucede en la vida real. Las anécdotas que forman una novela no se dan de manera aislada, sino integrada en un todo que es el mundo de la novela. Esta también se caracteriza porque presenta muchos personajes con diversos grados de importancia. En este subgénero, un personaje puede establecer historias entre otros que a su vez nos cuentan sus propias historias. La novela caracteriza física y psicológicamente a sus protagonistas y antagonistas. Esto quiere decir que los personajes son descritos física o psicológicamente y en algunos casos de las dos formas para dar mayor realce a las ideas que quiere dar el autor. Conversamos acerca de las similitudes y diferencias entre la novela y el cuento y escribimos las ideas más relevantes. Por ejemplo, el cuento es una narración breve, escrita en prosa, cuenta una sola historia, presenta una tensión narrativa, no abundan las descripciones, la acción ocupa una posición protagonista. En cambio, la novela es una narración extensa, escrita también en prosa, presenta varias historias simultáneas, diversos personajes con diferentes grados de importancia y describe física y psicológicamente a sus personajes. Cuando nos comunicamos, ya sea oralmente o por escrito, lo hacemos de múltiples maneras, es decir, que utilizamos diversas modalidades. Por modalidad se entiende habitualmente la actitud del hablante. La modalidad pone en relación al hablante con lo que expresa, de manera que esa actitud sea comprendida por él o los destinatarios durante el proceso de la comunicación, según la modalidad que mejor se ajuste al mensaje que queremos transmitir. Así será nuestra entonación y modulación. Tenemos las modalidades de la comunicación que pueden ser enunciativas, se llaman también declarativas o aseverativas, porque el hablante solo enuncia un juicio, una idea o una opinión. También pueden informar sobre algo que está ocurriendo, que ya ocurrió o que está por suceder. Pueden ser negativas o afirmativas. Por ejemplo, me da gusto verte, es una enunciativa afirmativa. No quiero que vengas, es una enunciativa negativa. Las interrogativas expresan una pregunta sobre algo. Por ejemplo, están las exclamativas, expresan la emoción del hablante que el hablante desconoce. Sorpresa, dolor, miedo, alegría, ira, entre otros. Las desiderativas, por medio de estas el hablante expresa el deseo de que ocurra algo. Las imperativas expresan una petición, un orden, un ruego, una súplica, conocidas como exhortativas o de mandato. Y las dubitativas expresan la duda que tiene el hablante de que ocurra algo. De acuerdo, ahora respondemos. ¿Qué es la actitud del hablante? Explicamos y proporcionamos algunos ejemplos. La actitud del hablante es afirmar, preguntar, exclamar, manifestar, deseo o duda. Son algunas de las actitudes que el hablante muestra y que pueden referirse al oyente. Modalidad comunicativa o a lo que se dice, la modalidad enunciativa. Otra pregunta, ¿cuál es la importancia de las modalidades oracionales al momento de comunicarnos? Según sea su intención, el hablante elegirá una u otra modalidad oracional para hacer que su mensaje sea más
eficaz. Bien, posteriormente viene el siguiente texto que se los comparto acá. Esto es lo que hemos estado leyendo. Posteriormente viene el siguiente texto. Leo el fragmento de la novela Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Y es un texto interesante que ustedes lo pueden leer perfectamente en su libro de texto en la quietud de su hogar para posteriormente responder unas preguntas que vienen sobre este texto. Dice, ¿de qué trata la narración? Es la pregunta A. Pregunta B, ¿qué características de la novela de fantasía se evidencian? Pregunta C, identificamos y extraemos un ejemplo de las diversas modalidades oracionales que están presentes en el texto. Y por aquí les tengo algunas respuestas sobre lo que tiene que ver con este texto de Alicia en el País de las Maravillas. Dice la pregunta A, ¿sobre qué trata el texto? Trata sobre Alicia, quien se pregunta cómo debe de ser el mundo a través de un espejo. Se sorprende al saber que sí se puede pasar a través de un espejo y llega a un mundo totalmente desconocido. El literal B, ¿cómo es el mundo en... Recordemos la pregunta del literal B. ¿Qué características de la novela de fantasía se evidencian? Esa es la respuesta que vamos a compartir acá. Se tiene un mundo irreal y creado a partir de la imaginación. Los personajes tienen características irreales. Se usa la personificación sobre todo en animales. Esa sería la respuesta. Ahora la pregunta del literal C es la siguiente. Identificamos y extraemos un ejemplo de las diversas modalidades oracionales. Y aquí lo tenemos, el ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, en las enunciativas, afirmativa, afirma o niega algo, tenemos la anciana avispa que se queja de su dolor de huesos. En las interrogativas, para averiguar qué era ella, se sienta, se lo saca y se da cuenta de que era una corona de oro. Las exclamativas, se sorprende al comprobar que puede pasar a través de él. Está hablando de Alicia cuando pasa a través del espejo. Las exhortativas, pero durante el viaje en tren descarrila y Alicia, para no perder el equilibrio, se agarra la barba de una cabra. Las desiderativas, el primer movimiento que Alicia decide hacer es coger un tren hasta la cuarta fila. Las dubitativas, duda, mientras Alicia está meditando sobre cómo debe de ser el mundo al otro lado del espejo de su casa. ¿De acuerdo? Estamos ahí entonces hasta esa parte. Luego posteriormente viene un poco sobre lo que es Lewis Carroll, que fue el escritor de esta narración. Luego venimos con el producto Un cuento fantástico, donde cada uno de ustedes va a escribir un cuento fantástico tomando en cuenta lo aprendido. En primer lugar, tiene que considerar la planificación, el tiempo y el espacio. ¿A qué se refiere el tiempo y el espacio? El tiempo y el espacio, el tiempo se refiere al momento histórico en el que sucede la historia. Si ustedes van a escribir un cuento fantástico, tienen que considerar el tiempo, en qué momento histórico se va a desarrollar ese cuento. El espacio hace referencia al lugar donde transcurre la historia. Puede ser en el bosque, puede ser en una casa, puede ser en una vida o en un espacio urbano, etc. ¿Quiénes serán los personajes de mi cuento fantástico? Son aquellos a los que los hechos que el narrador cuenta. Pueden ser personas, animales e incluso objetos animados. Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad. Dice, pueden ser miedosos, divertidos, malvados o generosos. Ahí cada uno de ustedes va a considerar las características que le va a asignar. Luego, las características y cualidades de mis personajes protagonistas. Hay que describir las características y cualidades del personaje protagonista, su descripción, sus aspectos, los nombres del personaje, los rasgos físicos y la personalidad. Todo eso hay que considerarlo y colocarlo acá en esta cajita de descripción sobre el personaje que nosotros vamos a llevar de protagonista en nuestra historia. ¿Cuáles son los elementos fantásticos que utilizaré en mi cuento? Puede ser el castillo, el rey, un caballo sin príncipe y lógicamente una princesa. Y por último, después de que hemos terminado de escribir nuestro cuento, tenemos que considerar los criterios si posee la estructura de un cuento, que es inicio, desarrollo y desenlace,
si el cuento presenta características del género fantástico, si presenta con claridad la intención comunicativa, si evidencia el uso de modalidades oracionales, si está escrito correctamente sin errores de ortografía. Posteriormente veamos lo que sigue al respecto. Eso es lo que estábamos considerando. Dice: escribo la versión final de mi cuento cumpliendo con todos los criterios anteriores. Leo mi cuento frente a mis compañeros y compañeras. Comparto mi cuento leyéndolo en voz alta frente a mi familia o amistades. Investigo qué es un texto digital y qué es un blog. Aquí se los tengo. Al final del texto que estamos tratando, dice que un texto digital son contenidos escritos y difundidos en el ambiente digital con la finalidad de informar, comunicar, expresar o promocionar. Y el blog es un sitio web que incluye a modo de diario personal de su autor o autores contenidos de su interés que suelen estar actualizados con frecuencia y a menudo son comentados por los actores. Así es que de esa manera, alumnos y alumnas de séptimo grado estaríamos completando el contenido que corresponde a la semana 6 de lengua séptimo grado, o perfectamente pudiéramos decir que es la semana 2 de la unidad 2 de lengua séptimo grado del año 2022, cuyo título es El cuento y la novela. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.